La batalla de Coronel, librada el 1 de noviembre de 1914, fue un enfrentamiento naval entre una flota alemana comandada por el vicealmirante Maximilian von Spee contra una flota británica comandada por el almirante Sir Christopher Cradock durante la Primera Guerra Mundial. Pese a no ser el primer ni el principal encuentro naval entre ambas potencias, demostraría especial relevancia en los acontecimientos bélicos de la guerra. La victoria alemana, por una parte, daría un impulso moral a una flota que, aislada del imperio, intentaría llevar la guerra al entente en aguas lejanas a Europa. Al mismo tiempo, para los británicos, evidenciaría la incapacidad de entender la naturaleza táctica de las operaciones por parte del alto mando, problema que repetiría constantemente en campañas posteriores, así como también motivaría profundamente una sed de venganza por la humillante derrota sufrida. A principios del siglo XX, las grandes potencias se veían inmersas en una carrera colonial y armamentística sin precedentes. El Imperio Alemán, formado en 1871, posterior a la Guerra Franco-Prusiana, había entrado tarde a esta competencia imperialista, obteniendo reducidos territorios coloniales y concesiones en África y Asia. Por supuesto, su deseo de extender dichas colonias estaba latente en los objetivos estratégicos del imperio. Una de dichas concesiones correspondía al puerto de Tsingtao, cedida por China al Imperio Alemán en 1898, como una concesión por 99 años. El puerto representaba un nodo estratégico en los intereses coloniales alemanes en Asia, dada su proyección al Pacífico, específicamente a Nueva Guinea y la Samoa alemana. Esto motivó a Alemania a reforzar su presencia en el puerto de Tianjin y, por supuesto, en Tsingtao. Estos intereses chocaban directamente con las ideas expansionistas del Imperio del Japón. Su presencia se extendía desde las islas Sajalín en el norte hasta Taiwán por el sur, ampliando su hegemonía luego de la ocupación de Corea y la victoria aplastante sobre el Imperio ruso conseguida en 1905. Sin embargo, la principal amenaza para el Imperio de ultramar alemán venía de un viejo conocido, el Imperio británico. Sus colonias en Asia se extendían desde la India a Birmania, Singapur y Hong Kong, además de la presencia de su leal mancomunidad en Australia y Nueva Zelanda. El imperialismo británico ejercía hegemonía en el mundo entero, y con una efectividad respaldada por su Royal Navy, la armada más grande y poderosa del mundo en aquel entonces. Frente a estas latentes amenazas, Alemania asigna modernos buques a sus territorios del Pacífico, formando la cabeza del escuadrón de Asia Oriental, al mando del vicealmirante Maximilian von Spee, y con base permanente en el puerto de Tsingtao. El escuadrón estaba conformado por 5 buques principales: los cruceros acorazados Scharnhorst y Gneisenau, ambos pertenecientes a la clase Scharnhorst, los cuales tenían un desplazamiento máximo de 12.985 toneladas. Poseían además un armamento principal compuesto por 8 cañones de 210 milímetros y una batería secundaria de 6 cañones de 150 milímetros. Por último, también estaban equipados con 4 tubos lanzatorpedos de 450 milímetros. Y 3 cruceros ligeros, el Emden, el Leipzig y el Nuremberg. El Emden pertenecía a la clase Dresden, con un desplazamiento máximo de 4.268 toneladas y un sistema de armamento principal de 10 cañones de 105 milímetros. El Leipzig pertenecía a la clase Bremen, con un desplazamiento máximo de 3.816 toneladas y un sistema de armamento principal de 10 cañones de 105 milímetros. Por último, el Nuremberg pertenecía a la clase Königsberg y contaba con un desplazamiento máximo de 3.902 toneladas, así como un armamento principal compuesto de 10 cañones de 105 milímetros. Además, los 3 cruceros contaban con 2 tubos lanzatorpedos de 450 milímetros. En 1914 estaban asignados también los viejos cruceros Guerrier y Cormoran, además de algunas lanchas torpederas y una variedad de cañoneras menores.
No obstante, la presencia naval alemana estaba sobrepasada de forma absoluta por las fuerzas aliadas, particularmente por la Armada Imperial Japonesa y la Royal Navy. Como señalaría el propio von Spee al iniciar la guerra en agosto de 1914, estoy en desamparo, no puedo llegar a Alemania, no poseemos otro puerto seguro, debo zarpar a los mares del mundo haciendo el mayor daño posible, hasta que se agoten mis municiones o a que un enemigo muy superior en poder logre atraparme. Luego de evaluar detalladamente la situación y estudiar cada uno de los cursos de acción potenciales, finalmente von Spee decide actuar, ordenando a toda su flota agruparse en Pagan Island, desde donde zarparán en conjunto para forzar la presión de la Entente en el Pacífico. En base a los éxitos tempranos alcanzados por el crucero Emden, von Spee autoriza a su capitán, Carl von Müller, a iniciar una carrera de ataques en solitario en el Océano Índico, afectando significativamente las rutas comerciales británicas en su colonia más preciada. El Nuremberg, que al estallar la guerra se encontraba en el atolón de Truk, es despachado a Honolulu, Hawái, el 8 de septiembre, para recibir noticias sobre la guerra, dado que los cables de comunicación que pasaban por territorios británicos habían sido cortados. Por último, von Spee, con el grueso de su flota, decide dirigirse hacia las costas de Sudamérica, particularmente a Chile, en donde las simpatías con el gobierno y la población local podrían significarle facilidades para conseguir suministros, particularmente carbón. Así, con sus carboneros ya preparados, la flota zarpa con destino a Christmas Island. El Nuremberg regresa de Hawái trayendo noticias sobre la captura de la Samoa alemana a manos de los aliados el 29 de agosto, incorporándose inmediatamente a la flota. El 7 de septiembre, el Nuremberg, junto al carbonero Titania, atacan la estación de cable y telégrafo de la isla Fanning. Las comunicaciones fueron restablecidas 2 semanas después. Con la flota reagrupada, von Spee decide desplazarse al sur, buscando capturar algún barco británico o australiano por sorpresa en la recién capturada Samoa alemana. La flota arriba a Apia, pero no encuentra naves en la bahía. Luego se dirigen hacia el este, arribando a Tahití el 22 de septiembre. Aquí, los alemanes deciden atacar la colonia francesa de Papeete. En su bahía, logran hundir a la cañonera francesa Célé. Sin embargo, el miedo a la presencia de minas en la bahía hace que von Spee evite ingresar en búsqueda de saquear las bodegas de carbón. Siguiendo con el plan, la flota se desplaza hasta las Islas Marquesas, desde donde, posteriormente, se dirigirán a la isla de Pascua, a la que arriba el 12 de octubre. Siguiendo las instrucciones de von Spee, el Dresden, que al inicio de la guerra se encontraba en el Caribe, se desplaza desde el Río de la Plata y tras un largo trayecto se une a la flota en Isla de Pascua el mismo 12 de octubre. En tanto, al Leipzig el estallido de la guerra lo encontró en las costas mexicanas. Luego de una breve recalada en San Francisco, se desplaza hacia el sur. Consciente que los británicos saben de la actividad del Leipzig en la costa oeste de Norteamérica, von Spee da instrucciones para que siga transmitiendo por radio. El crucero arriba, finalmente, el 14 de octubre a Isla de Pascua, trayendo además 3 carboneros. Con la flota agrupada, von Spee ordena el zarpe, pasando por Isla Robinson Crusoe el 26 de octubre, arribando finalmente a Valparaíso el día 30 de octubre. Como contraparte británica, se encontraba en las aguas del sur el 4º Escuadrón de Cruceros Británico. El mando de dicho escuadrón recaía en el contraalmirante Sir Christopher Craddock, con base en Puerto Stanley en las Malvinas. Este asentamiento representaba un nodo estratégico para la flota británica en las aguas del Atlántico Sur, pues servía de punto de reparación y mantenimiento de sus buques, así como una base para el abastecimiento de carbón. Parte de este escuadrón estaba compuesto por el HMS Good Hope, un crucero acorazado de la clase Drake,
con 14.100 toneladas de desplazamiento y una batería principal compuesta por 2 cañones de 233 milímetros. Contaba además con 16 cañones de 152 milímetros montados en una serie de torretas al costado del buque. Y el HMS Monmouth, un crucero acorazado líder de su clase, con 9.950 toneladas de desplazamiento y un armamento principal compuesto por un cinturón de 14 cañones de 152 milímetros, montados en torretas al costado del crucero. El escuadrón estaba reforzado por el HMS Glasgow, un crucero ligero de la clase Town, con un desplazamiento de 4.800 toneladas. Tenía un armamento principal compuesto por 2 cañones de 152 milímetros y además contaba con 2 tubos lanzatorpedos de 450 milímetros. Por último, cabe destacar la presencia del HMS Otranto, un crucero auxiliar con un tonelaje neto de 7.433 toneladas y armado, en ese momento, con 8 cañones de 120 milímetros. Con la flota anclada en las Malvinas, Cradock recibe la orden de interceptar y destruir la escuadra alemana proveniente del Pacífico. Sin embargo, en dichas instrucciones no había detalles específicos de qué acción se esperaba que tomara para encontrar y dar caza a von Spee. Cradock interpreta las órdenes definiendo como objetivo principal interceptar a la flota enemiga siguiendo un tentativo plan alemán de dirigirse a las costas chilenas. Además, contaba con la información de la última actividad del Leipzig saliendo con rumbo al sur desde la costa oeste de Norteamérica. A eso se sumaban las recientes noticias del ataque a la colonia francesa de Papeete, que indicaban que von Spee ya estaba en marcha. Por último, sus operadores estaban captando transmisiones radiales de un crucero en la costa chilena, el cual, se suponía, se trataba del Leipzig aún aislado del resto de las fuerzas alemanas. En base a todos estos antecedentes, Cradock traza un plan conservador y muy prudente. Decide que deben establecerse 2 fuerzas para operar en ambos océanos, cada una con la fuerza necesaria para enfrentarse a la flota alemana de forma independiente. El escuadrón del oeste se enfocaría en el Pacífico, frente a la costa de Chile, para vigilar y evitar la llegada de von Spee. Al mismo tiempo, el escuadrón del este operaría desde las Malvinas para prestarse a dar caza a la flota alemana en caso que se escapasen del Pacífico hacia el Atlántico. El almirantazgo coincide con la idea de Cradock, entregándole el mando del escuadrón del oeste, a su vez que el escuadrón del este se entrega al contraalmirante Archibald Stoddard. Para proporcionar una capacidad de fuego significativa, al escuadrón del oeste se le asignaría el pre-Dreadnought HMS Canopus, el cual arriba el 18 de octubre a las Malvinas. Sin embargo, el Canopus en ese momento representaba su potencial naval solo en el papel. Se había salvado desde Wace por el estallido de la guerra y necesitaba un reacondicionamiento desesperadamente. Además, las malas condiciones de sus motores lo dejaban con una velocidad máxima de solo 12 nudos, cerca de 2/3 de su velocidad proyectada en condiciones normales, y cerca de la mitad de la velocidad promedio de la escuadra de Cradock. Cradock vuelve a insistir en su necesidad de refuerzos al jefe de Estado Mayor, ya que su escuadrón no estaba a la par con el alemán. Esta insistencia es respondida por Sir Frederick Sturdy: lo que tiene es suficiente. Con este mensaje quedaba sellado el destino del escuadrón. Siguiendo la cadena fatídica de eventos, desde las Malvinas, Cradock detalla las instrucciones finales para ejecutar sus órdenes en el Pacífico. Con el escuadrón asignado al oeste, zarpa el 22 de octubre, con el Good Hope a la cabeza, seguido del Monmouth, el Glasgow y el Otranto, y con el apoyo que esperaba pudiese brindar el viejo Canopus, el cual zarparía al día siguiente. Durante el despliegue en aguas del Atlántico Sur, se hace evidente que el Canopus no puede mantener el paso del resto del escuadrón. Cradock así arriba a Cabo de Hornos con una confianza reforzada, con vagas noticias sobre el inminente arribo del HMS Defense a las Malvinas, asumiendo que el almirantazgo
consciente de su situación, lo asignaría a su flota. En realidad, el HMS Defense había sido enviado para reforzar la flota de Cradock en un primer momento, pero fue llamado durante el viaje para incorporarse al teatro del Mediterráneo y, posteriormente desde allí, ser enviado nuevamente al Atlántico Sur para integrar el escuadrón de patrulla de la costa este de Sudamérica, pero nunca con el objetivo final de integrarse a la flota de Cradock. A medida que el escuadrón pasa por Cabo de Hornos, las transmisiones del Leipzig se incrementan, aumentando la confianza de Cradock de que se trata de un crucero aislado. Así, Cradock pone rumbo al Pacífico con la flota, enviando al Glasgow a la vanguardia del escuadrón, con destino al puerto de Coronel. Allí debía establecer comunicaciones con el almirantazgo y recibir noticias del consulado británico. Además, le entrega instrucciones al Canopus de seguir a la flota principal y con órdenes de proteger a los carboneros que suministran a la flota, entrando finalmente al Pacífico el 22 de octubre con la flota completamente segregada. En la vanguardia, el 31 de octubre el Glasgow arriba al Golfo de Arauco, ingresando a la bahía de Coronel durante el día. No obstante, en la bahía se encontraba el buque de suministros Göttingen, trabajando para los alemanes, el que inmediatamente transmite a von Spee las noticias del arribo del buque británico a la bahía. Inmediatamente, von Spee decide ir a la casa del crucero solitario, antes de que pudiese agruparse con otras potenciales fuerzas británicas en la zona. Así, el mismo 31 de octubre, zarpa hacia alta mar, cerrándose sobre el este, para atrapar al crucero británico antes de que pudiese escabullirse. En tanto, el Glasgow, que estaba a la escucha del tráfico radial, supuso que el aumento repentino en las transmisiones sugería que habían barcos de guerra alemanes en las cercanías. Inmediatamente notifica a la flota de la potencial actividad enemiga. Cradock, al tanto de los acontecimientos, pone rumbo acelerado hacia el norte, para dar caza al Leipzig, dando instrucciones al Glasgow de unirse a la flota para comenzar la búsqueda del supuestamente aislado crucero alemán. De esta forma, frente a Coronel, se enfrentaría una fuerza alemana de 2 cruceros acorazados y 3 cruceros ligeros, contra una fuerza británica de 2 cruceros acorazados, 1 crucero ligero y 1 crucero auxiliar. Ni Cradock ni von Spee están al tanto de la verdadera fuerza de su adversario hasta ese momento. Durante la mañana del 1 de noviembre de 1914, el Glasgow se dispone a dejar el puerto de Coronel. Las condiciones climáticas son problemáticas, con un fuerte oleaje y el mar en picada. A las 9:15, el Glasgow abandona la bahía del puerto, para encontrarse con la fuerza principal de Cradock, supuestamente durante la tarde. Ya a eso de las 13:15, a medida que la flota británica comienza a agruparse frente al Golfo de Arauco, Cradock da la orden de disponerse en formación de búsqueda. Para ello, entrega instrucciones con su buque insignia, el Good Hope, al oeste, de evitar cualquier escape de un supuestamente solitario crucero alemán en las cercanías. A las 16:17, el Leipzig, con todo el resto de la flota alemana que se desplazan hacia el sur desde alta mar, avistan humo proveniente de la línea de buques británicos. Von Spee ordena inmediatamente al Scharnhorst, al Gneisenau y al Leipzig poner máxima velocidad, mientras el Dresden y el Nuremberg lo siguen. 3 minutos más tarde, el Monmouth y el Glasgow avistan humos al norte, confirmando de que se trata de 3 buques a una distancia de menos de 20 kilómetros. Ambas escuadras comienzan sus movimientos a unas 50 millas frente a la bahía de Coronel. Cradock, recuperándose de la sorpresa, ordena virar hacia el sur y poner velocidad máxima, intentando escapar. En ese punto, la disposición de las flotas contrincantes tiene al Good Hope al oeste,
al Monmouth a la cabeza de la línea principal de la flota, al Glasgow siguiendo al Monmouth y cerrando la línea en la retaguardia al crucero auxiliar Otranto. A su vez, en la flota alemana encabeza la línea principal el Scharnhorst, seguido por el Gneisenau, y cerrando la vanguardia de la flota el Leipzig. El Dresden cierra la línea principal, pero a una distancia considerable, y por último el Nuremberg, que desde el este sigue una línea recta para encontrarse con la línea principal de la flota alemana. La carrera hacia el sur de ambas flotas toma aproximadamente una hora, a medida que la flota alemana a corta distancia, y con el Good Hope acercándose a toda velocidad hacia la flota principal, Cradock baraja dos opciones: tomar sus 3 cruceros e intentar escapar de la flota alemana con rumbo al sur, abandonando al Otranto más lento a su suerte, o bien buscar el enfrentamiento rápido contra la flota de von Spee. Mientras el Good Hope se une a la línea principal de la flota, a las 17:10 minutos, Cradock decide luchar, buscando un ataque rápido sobre los alemanes mientras el sol se mantuviera en lo alto, con la esperanza de que esto pudiese encandilar a los artilleros alemanes. Von Spee, por su parte, viendo que el enfrentamiento aún no es del todo favorable, mantiene una distancia de unos 13 kilómetros, navegando paralelo a los británicos. A las 18:18, Cradock intenta acercarse nuevamente a los alemanes, a lo que von Spee responde alejándose, guardando una prudente distancia. El Otranto, teniendo un potencial de fuego comparativamente reducido y siendo un blanco mucho más vulnerable que el resto de la flota, decide retirarse a máxima velocidad con rumbo al oeste. A las 18:50, y con el sol comenzando a ponerse sobre el horizonte, von Spee determina que es el momento preciso para iniciar la batalla. Da la orden y la línea de la flota se cierra sobre los británicos. A poco más de 10 kilómetros, la flota alemana abre fuego sobre la línea británica, comenzando la batalla. El Scharnhorst hace blanco sobre el Good Hope, al mismo tiempo que el Gneisenau dispara sobre el Monmouth. A los pocos minutos, uno de dichos cañones del Good Hope es alcanzado, reduciendo significativamente la potencia de fuego del buque. Al mismo tiempo, el Monmouth recibe múltiples impactos, produciendo daños considerables en el barco. Los restantes cañones de 152 milímetros de los buques británicos se encontraban montados en torretas en los costados del buque, tal como se muestra en este plano de los cruceros de la clase Drake, a la que pertenecía precisamente el Good Hope. Estas torretas constantemente se inundaban si se abrían para disparar en condiciones de fuerte oleaje, tal como era el caso ese día. Dada la poca precisión de las andanadas británicas, Cradock intenta maniobrar para acortar distancia con respecto a la línea de buques alemanes. Ya a esa hora, la puesta del sol dejaba al descubierto la silueta de los cruceros británicos, mientras la línea de la flota alemana se mantenía con el continente a sus espaldas, dificultando la observación y precisión de los artilleros británicos. A medida que anochece, el Good Hope y el Monmouth, que se encuentran en llamas debido a los daños, se convierten en blancos fáciles para los alemanes. Con ambas flotas ahora considerablemente más cerca, el fuego alemán comienza a ser mucho más efectivo. A las 19:50, una serie de impactos sobre el Good Hope silencian sus cañones. A los pocos minutos, el pañol de municiones explota, partiéndose la nave y hundiéndose en ese punto. Pese a la situación desventajosa en todo sentido, el Monmouth y el Glasgow intentan mantener costosamente su fuego sobre los alemanes. Sin embargo, el capitán del Glasgow, John Lewis,
viendo que los daños sobre el barco no eran aún considerables hasta ese momento, determina que es inútil mantenerse en la batalla, por lo que opta a virar con rumbo al suroeste y escapar. Así, cerca de las 21 horas, el Nuremberg avista el Monmouth, gravemente dañado, pero aún a flote. Aproximándose a corta distancia, apunta sus reflectores sobre las enseñas del barco, en un gesto de invitación a rendirse. Con el rechazo de la propuesta de rendición por parte de los británicos, el Nuremberg abre fuego nutrido sobre el barco a una muy corta distancia. El Glasgow finalmente se pierde el alcance de los alemanes, quienes suponen que se ha dirigido con rumbo al sur. Sin embargo, el Monmouth, ya con varias vías de agua abiertas, termina hundiéndose. Von Spee, que hasta ese momento no tenía información certera de la situación, comienza la búsqueda del Glasgow y del Good Hope, en desconocimiento de que se había hundido. Mientras realiza la búsqueda, los alemanes intentan rescatar supervivientes. Sin embargo, las pésimas condiciones climáticas y el fuerte oleaje imperante en ese momento hace imposible la tarea. Finalmente, a las 22:15, Von Spee cancela la búsqueda, suponiendo que el Good Hope y el Glasgow se han escapado. Termina reagrupando a la flota y procede a retirarse con rumbo al norte. De esta forma, el Glasgow y el Otranto, con rumbo al oeste, logran escapar de su destrucción. Posteriormente, durante la noche, cambian de rumbo hacia el sur para encontrarse con el retrasado HMS Canopus y proceden a retirarse finalmente hacia las Malvinas. En tanto, la flota de Von Spee, aún desconociendo la total magnitud de su victoria, se retira hacia Valparaíso. Mientras navega, el fogonero del Dresden, Christian Stocker, escribe en su bitácora: «Es medianoche. Tengo que regresar a la sala de máquinas. Milagrosamente, nuestro barco ha escapado sin daños. Muchos han visto cómo se hundió el Monmouth. Puedes verlo en sus caras. Susurramos como en un funeral. Fácilmente podríamos haber sido nosotros». La victoriosa escuadra alemana recaló en Valparaíso, aprovisionándose y descansando ahora confiados en la victoria recién obtenida. Von Spee en persona fue invitado por las autoridades de Valparaíso y la comunidad alemana residente a numerosas celebraciones en su honor. Sin embargo, dicho periodo de descanso retrasaría su partida 18 días, que resultarían finalmente cruciales. Con la moral de la flota al máximo, Von Spee supone, erradamente, que las Malvinas han quedado indefensas. Así, con esta idea en mente, decide que su próximo movimiento será dirigirse hacia ellas y capturarlas. Será, para él y para su flota, una cita con el destino. Al otro lado del mundo, en Londres, la noticia cayó como una bomba sobre el almirantazgo y la opinión pública. En los periódicos de Gran Bretaña y el mundo se hablaba de un desastre en el Pacífico, de una flota completamente destruida y de los 1.660 hombres muertos durante la acción. La Royal Navy sufría una derrota decisiva y humillante, luego de más de 100 años de dominio absoluto de los mares. El recién asumido primer Lord del Almirantazgo, Sir John Fisher, ordena el zarpe inmediato de un nuevo escuadrón para eliminar de forma definitiva la amenaza de la flota de Von Spee. Para ello, pone al mando al almirante Sir Frederick Sturdy, quien irónicamente había sido el oficial que negó la necesidad de refuerzos tan insistentemente solicitados por Cradock. La flota pondrá rumbo al sur, hacia las Islas Malvinas, para reagruparse con los buques del Atlántico Sur y proceder a dar caza a la flota.
flota alemana. Curiosamente, durante la batalla de Coronel, serían las naves hermanas Scharnhorst y Gneisenau las encargadas de dar la victoria a Alemania. En este caso, la venganza de Coronel recaería también en naves hermanas, el HMS Invincible y el HMS Inflexible. Espero que este pequeño documental te haya gustado, y si además esperas no solo ver próximamente el desenlace de esta campaña, sino también nuevos videos de historia militar, te invito a suscribirte a este nuevo canal para no perderte de nuevos documentales y videos que vaya subiendo, generando de esa forma una buena comunidad. Por cierto, espero que también puedas comentar qué te ha parecido este video puntualmente, y cualquier sugerencia que hagas será bienvenida. Tengo en mente muchos periodos interesantes para documentar, pero por supuesto que todas las propuestas serán muy bien recibidas. Hasta la próxima campaña, ciudadanos.